Lorena Rodríguez, que es terapeuta ocupacional aquí en el CEADA, que es compañera mía. Y Lorena Rodríguez es diplomada en terapia ocupacional, experta en técnicas neuropsicológicas y en salud mental y en continuidad de cuidados. Es también psicodramatista y tiene amplia experiencia en personas con malestares psíquicos y diversidad funcional. Su primera parte, ella nos va a hablar sobre cuando el trabajo se para, la vida continúa. Adelante, Lorena. Ahí bien, sí. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a la compañera Susana por haber generado este espacio tan necesario. Y también, la verdad, que estoy así un poco presionada porque me ha encantado lo que has dicho, Paco. O sea, qué bonito. Así que nada, que espero que os sirva también. Yo me manejo fatal con la tecnología, así que si veis que se me va, me lo vais diciendo, ¿vale? Vale, bueno, gracias. Nada, no te preocupes, sí, gracias. Vale, bueno, como dato curioso, antes de empezar, para preparar esta ponencia estuve buscando en la literatura científica, y aquí tenemos además un centro de recursos que está fenomenal. Bueno, pues me llamó la atención la escasez de literatura que hay, de narrativas de qué pasa cuando no me puedo incorporar al trabajo. Todo lo que me iba encontrando, mayoritariamente, hablaban del éxito, de empleo con apoyo, de reincorporación, pero muy poquito sobre qué pasa cuando no me puedo incorporar al trabajo, ¿no? En concreto, como rol laboral. Y esto me parece muy sintomático, porque si no hay mucha literatura científica y no hay mucho escrito, es que nos falta por hacer en políticas, en programas y en recursos, ¿no? Para abordar sobre todo estas transiciones ocupacionales. Me vais a escuchar muchísimo la palabra ocupacional, pero es que, bueno, pues eso, como terapeuta ocupacional me es inevitable. Es curioso también porque nosotras, por ejemplo, en el CEADAC, que vienen personas desde los 16 hasta los 55 años, estamos hablando que se está dando una lesión que viene a cambiarlo todo en personas que, entendiendo lo productivo, no solo como trabajo remunerado, sino también como formación y búsqueda de empleo, o gente muy joven que se estaba formando o que estaba buscando trabajo, o bien gente ya en edades que estaban, digamos, floreciendo o plenamente florecidas, ¿no? En esto del trabajo o del rol productivo. Bueno, primera pregunta o primera reflexión que me parece un temazo en sí mismo, que es ¿quién eres cuando no puedes hacer lo que te definía? Porque en esta sociedad, como bien comentaba Paco, pues nos definimos, nos presentamos. Yo cuando conozco a alguien, lo primero que hago de las primeras cosas es, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto pues no es posible? Hay dos estudiosos que son Timmerman y Humphrey y decían, y poco me parece, que solo el 72% de las personas que han sobrevivido a una lesión cerebral afirman que ha habido un cambio en su identidad. A mí me cuesta creérmelo, yo diría que es el 100%, porque son experiencias que vienen a cambiarlo todo. El trabajo es un rol fundamental que nos define y a nivel de identidad, lo que os decía, ¿no? De yo me presento, yo cuando conozco a alguien le digo, hola, soy de Sanse o soy madrileña y soy terapeuta ocupacional, o el otro es mecánico o la otra es arquitecta técnica. Entonces, la identidad ocupacional al final es un reflejo de la experiencia individual acumulada que no solo nos ayuda a describir quiénes somos, sino que nos proyecta hacia el futuro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que darle una pensada, sobre todo a este tema. Ya os digo que buscando sobre todo literatura, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, yo soy un poco de datos, me gusta así dar datillos y tal. FEDACE hizo un estudio, bueno, es del 2020, tienen que sacar autopublicación, y decían que en ese estudio 6 de cada 10 personas que habían sufrido una lesión cerebral no estaban laboralmente activas, vamos a decir laboralmente o cobrando una remuneración, porque se puede estar activo pero sin una remuneración. Luego lo veremos un poco.
Y decían que es una circunstancia, yo no me apaño con el micro, espero que me estéis oyendo, perdón. Sí, es que esto es de los políticos, yo es que poco micro utilizo en mi vida cotidiana, ¿así guay? Vale. Y que esta es una circunstancia que está muy ligada a la edad. El 62% de los jóvenes menores de 35 que habían sufrido una lesión cerebral se estaban trabajando, frente a no llega a un 15% mayores de 45. Entonces, bueno, estos son también cosas, circunstancias que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir. El 72%, 3/4 partes, habían tenido dificultades extremas a la hora de encontrar un trabajo. Con lo cual, creo que también hay que ponerse las pilas a la hora, lo que os decía, de desarrollar apoyos suficientes, bueno, pues para ayudar, ¿no?, a las personas en este proceso. Y hay una reducción sustancial de la tasa de actividad, digamos, remunerada. Se pasaba de un 72% a no llegaba a un 37%, que se atribuye a diversos motivos. Uno, por supuesto, la pérdida o la limitación en los funcionamientos psicocorporales. Lo que os decía, falta de apoyo para la inserción laboral. Es verdad que hay programas de empleo con apoyo y hay una serie de recursos, pero falta todavía muchísimo por hacer. El sistema de pensiones contributivas, no contributivas, el régimen de incompatibilidades del INS, que hay veces que es verdad que no favorece tampoco en este tipo de transiciones. Y bueno, y en general también, sobre todo en los mayores de 45 o 50 años, la falta de oportunidades en el mercado, porque, bueno, pues como bien sabéis, las condiciones del mercado laboral, pues en muchos casos son bastante precarias, ¿no? No quiero que se me olvide. Ahí, guay, vale. Bueno, lo comentaba antes Paco, tampoco me voy a enrollar mucho, pero nosotras entendemos desde terapia ocupacional, tenemos una mirada que está muy atravesada, por ejemplo, por modelos como el modelo de ocupación humana de Kiel-Hofner, que tampoco me voy a poner a explicar en este rato, pero bueno, sí que me parecía importante que al final lo que es el trabajo, pues bueno, nos da un proyecto de vida, nos da significado, nos da mirada de reconocimiento, nos da nuestra sociedad productiva, además nos da un valor, nos ayuda a afrontar la vida, nos da un estatus. Había por ahí un dato también que estuve leyendo en cuanto a, por ejemplo, el nivel de ingresos, que me parece también un factor de vulnerabilidad, que hablaba de que aproximadamente un cuarto de las personas encuestadas habían pasado de cobrar 1.500, 1.000 euros a cobrar entre 300 y 600 euros. Y esto también hay que decirlo, que sí, es importante, porque trabajamos muchas veces, bueno, pues porque para sentirnos realizados, para estar ocupados, pero también trabajamos por dinero, y esto es importante también decirlo. Nos da estabilidad, nos da una red social, nos da estructura, ocupa muchas horas en el día y claro, cuando todo esto se paraliza, pues llegan unos cambios brutales cuando no me puedo incorporar, sobre todo. En los hábitos, en la dinámica familiar, incluso en la vivienda, porque hay gente que tiene que cambiar de vivienda y volver a casa de sus padres. Y bueno, hay veces incluso que llegan personas aquí al centro que no tienen ni red social cercana, ni tienen tampoco acceso a los recursos, me refiero para continuar rehabilitación, ni tampoco, bueno, que acaban viviendo un poco en los márgenes, ¿no? Entonces, todo esto a mí sí que me parecía importante. Y es que el trabajo al final nos sostiene. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo me encuentro en mi práctica clínica? Y por eso decía antes que voy a utilizar mucho la palabra ocupacional. Pues me encuentro personas que están sufriendo de privación ocupacional, es decir, no me dejan, se definiría como una exclusión prolongada de las ocupaciones significativas y necesarias. Tiene que ver con aquellas cosas que son ajenas a mí y que me están impidiendo realizar una ocupación significativa. Por ejemplo, que yo no me puedo incorporar a mi puesto de trabajo por las barreras sociales, legales o arquitectónicas, ¿vale? Es un poco lo que viene desde fuera. También me encuentro, voy a ir saltando, ¿vale? Un poquito de una a otra. La llamada alienación ocupacional.
que yo lo definiría como esto que hago no soy yo. Es la sensación de falta de sentido, de desconexión y de vacío con las ocupaciones que estoy haciendo en el momento actual. Se asocia a una pérdida de la identidad. La persona siente, o a mí al menos lo que me llega de la gente con la que yo trabajo, es que están como metidos en una rueda, que todos son actividades de rehabilitación o descanso forzado. Y bueno, pues parece que la vida en el momento actual se ha convertido en una eterna rehabilitación y esto es cansadísimo. Yo me encuentro a la gente, sobre todo de cara al alta, con a veces la sensación de cambiar de pantalla, ¿no? Que es necesario. Y sobre todo que genera también una crisis de identidad, lo que se llama también una anedonia, una falta de placer en lo que hago y en la sensación de ser todo el rato un objeto de cuidado. Que eso siempre es más fácil ayudar a ser ayudado. Esto lo decía muy bien Almudena Grandes, tenía por ahí una frase tremenda. También me parece importante decir que gente con la que yo trabajo me encuentro que sufre mayormente de una restricción ocupacional, del no llego, son aquellas barreras intrínsecas, en este caso provocadas por la lesión, fatiga cognitiva, pues yo qué sé, dificultad en la concentración, problemas de memoria, todo aquello que me está impidiendo a mí hacer lo que yo querría hacer, ¿vale? O sea, que tiene que ver más con las barreras, digamos, internas. Es la brecha entre lo que a mí me gustaría hacer y lo que mi cerebro y mi cuerpo me están permitiendo hacer. Y aquí es donde entramos también las terapeutas ocupacionales porque hay productos de apoyo maravillosos y hay estrategias para intentar saltarnos, ¿no? esta restricción. Me encuentro también personas en ese momento con un desequilibrio en sus ocupaciones. Está, digamos, toda la jornada diaria está echada a la misma área, ¿no? Y ahora mi trabajo tiene que ver con rehabilitarme, pero es que también es importante no descuidar el resto de áreas, no solo el descanso, el ocio, el autocuidado. Entonces, sí que me parece también, cuando yo estoy trabajando con la gente, un poco rescatar todo esto que tiene que ver con la parte sana, con la parte que no es un trabajo de rehabilitación, porque si no, es que es, bueno, no sé, yo creo que desequilibra y sobre todo que genera unos sentimientos y un malestar bastante alto, que además eso se interpone luego mucho en el proceso de rehabilitación. Y quería resaltar el papel de la llamada a la justicia ocupacional, que tiene que ver con una visión de los derechos humanos y con mi derecho como ciudadana y como miembro de una comunidad a poder participar, aunque mi necesidad de apoyo o mis necesidades hayan cambiado, ¿no? Bueno, esta es una pregunta también, claro, aquí en el CEADA estamos trabajando en la fase subaguda. Entonces, si yo me estoy rehabilitando, a ver cómo empiezo a elaborar un duelo cuando todavía no sé si voy a recuperar exactamente lo que he perdido. Y es un momento tremendamente complicado. Yo siempre digo que trabajo con gente que está en uno de los momentos más complicados de su vida y que está lidiando con numerosas pérdidas. Pérdidas de lo que no va a poder ser, pérdidas del proyecto de vida, bueno, lo comentaba muy bien antes Paco, pérdidas materiales, pérdidas de la red social, de las relaciones afectivas. Entonces, creo que hay veces que me encuentro a las personas que están en duelo y es un duelo que está bastante invisibilizado y que se tapa mucho porque es el momento de la rehabilitación y también hay que atenderlo. Que no siempre se valida a nivel social, que convive o coexiste con otros duelos, desde lo corporal a la autonomía. Y estoy con gente que está, en general, con unos niveles de incertidumbre tremendos, con expectativas, y ahora hablaré de las expectativas también, de recuperación, y sobre todo con sensación de estar atragantados. Es que hay que hacer un montón de gestiones, tengo que ir a rehabilitación, tengo cita con el tribunal, pendiente de ver lo que me dicen en el INS, hay gente con la mutua por otro lado presionando, o sea, es todo un compendio y la verdad que no es fácil. Y claro, la perspectiva de la falta de un empleo estable, pues lo que os decía, lo que genera es como mucha sensación de inutilidad y mucha vulnerabilidad al final.
Entonces, bueno, a nosotras cuando nos llega la persona, que este sería un poco como el proceso de intervención, nosotras evaluamos, pero yo no solo evalúo a través de las escalas para ver la memoria de trabajo, para ver la destreza manual, me interesa ver qué significado o cómo entiende la persona el trabajo, me interesa explorar también la historia ocupacional, qué capacidades tengo actuales, por supuesto, y qué potencial de recuperación, qué factores contextuales, y luego esto volverá a salir, el entorno y también las expectativas. Dice la gente que sabe mucho de este tema que cuando hay más o menos un buen ajuste de expectativas previo, el proceso va, va más rodado y sobre todo que se evitan muchos malestares con todo esto. Tengo que abordar los objetivos, tampoco me voy a enrollar mucho en los objetivos de intervención, pero bueno, sí que me salía como en este abordaje de los objetivos dar validez, como bien decías antes, a la rabia y a la tristeza, porque no podemos hacer un abordaje adecuado y no podemos empezar a imaginar, a pensar en otras alternativas si esto no tiene espacio. Y sí que tengo que decir que como profesional mi papel es acompañar, pero a mí no me enseñan a acompañar en la facultad y además nos incomoda muchísimo. Entonces, esto es difícil. Me es más sencillo centrarme en estrategias de rehabilitación de memoria operativa, no me voy a poner tampoco como muy técnica, que en preguntar a la persona qué tal. Y a lo mejor la sesión pasa, bueno, pues por estar hablando de cómo estamos. Y eso es parte también de la intervención. Toca escuchar sobre todo, que hay veces también que nos sale como enseguida, creo que es, bueno, desde la propia incomodidad y que es más sencillo poner una barrera, pero creo que toca a veces más escuchar que estar dando consejos, el tienes, el debes, el hay que, ¿vale? Hay que intentar en el abordaje de los objetivos, tal y como... ¡Ay, qué susto! Nada, perdón. En el abordaje de los objetivos yo creo que hay que intentar ir acompasándonos y, bueno, ir creando como oportunidades para que la persona pueda ir teniendo también reflexiones y que lleguemos de una manera conjunta, no adelantarme yo en los pasos. Yo sí que me encuentro en la práctica que hay circunstancias, hay personas pues que en ese momento a lo mejor no pueden escuchar o no pueden ver determinadas cosas que se están dando, como por ejemplo la no reincorporación al trabajo. Y esto no solo tiene que ver con una nosoagnosia, ¿no? Con una falta de déficit. Las personas cuando nos pasa una faena tenemos una cosa que se llama mecanismo de defensa, intentamos defendernos y protegernos como buenamente podemos. Entonces hay que dar espacio y hay que respetar los tiempos. Todo esto con, en nuestro caso, intervenciones acotadas en el tiempo. Entonces, bueno, yo la verdad pues eso, intento como darle mucho espacio a esto, pero es verdad bueno, que hay un principio de realidad y que las intervenciones tienen lugar en 3, 6, 9 o 12 meses, ¿no? También tengo que entrenar las capacidades y es verdad que, bueno, no quiero meterme mucho en el tema de capacidades por esto de lo de las sociedades capacitistas y este tipo de cosas, que eso es una filosofía en sí misma, pero mi deber es también trabajar lo que llamamos la prelaboralidad, ¿vale? Que es el requisito que yo tengo que tener, bueno, poder llegar al trabajo, poder aguantar en una jornada, poder hacer varias cosas al mismo tiempo, que son habilidades, digamos, que son necesarias, o bien para volver al trabajo, o bien para ir tomando conciencia que a lo mejor lo que venía haciendo no lo puedo seguir haciendo o tengo que hacerlo de una manera distinta, ¿vale? O me tengo que plantear otras alternativas. También a veces lo que tenemos que hacer es un reacondicionamiento de las habilidades o un fortalecimiento, ya os digo, y si eso no puede darse, pues compensar las dificultades, o bien con productos de apoyo o bien con estrategias. Y la verdad que la intervención, bueno, yo voy a hablar, claro, hablo desde mi rol profesional, pero me gustaría también resaltar la importancia que tiene el trabajo en equipo. Y por equipo también entiendo a la familia, que tiene que estar incluida en el proceso. Bueno, alguien que sabe un montón del tema, que es Ángel Sánchez Cabezas, dice que la intervención en terapia ocupacional se tiene que hacer basándonos en
Utilizar siempre la actividad como medio, como fin, capacitar en la autonomía de actividades de la vida diaria. Cuanto mayor es la afectación, pues tendremos que tirar más a lo básico, se llaman así actividades de la vida básicas, y cuando en instrumentales, estrategias en el entorno real, más que nada porque pues tiene mucha, pues mucha más validez que trabajar dentro de un departamento. Y yo voy a hacer una rehabilitación o voy a ayudar a hacer una rehabilitación a través de lo que le interesa a la persona, qué roles son importantes, qué actividades son las significativas, pero siempre utilizando la ocupación como un espejo de la realidad. Muchas veces, en lo que os decía, yo tengo que ir dando tiempo y espacio a la persona a que vaya llegando a una serie de conclusiones. Yo no me siento en el lugar, al menos ya os digo, desde mi rol, para decirle a la persona lo que tiene que o no hay que. Mi labor pasa por hacer una buena alianza terapéutica y por dar esperanza, ¿vale? En esta mirada incondicional, ¿no? También que comentabas tú. Para trabajar a veces tengo que hacer propuesta de actividades que simulen las demandas laborales y a lo mejor desde ahí podemos ver que no puedo volver al trabajo o no puedo volver a ciertas... Tengo también que cambiar un poco los esquemas, ir de lo general a lo particular. Quiero volver al trabajo, ¿vale? ¿A qué tipo de tareas podemos volver? Y esto sí que me sirve como instrumento. Hacer un ajuste progresivo de expectativas, lo que os decía, un buen ajuste previo, la verdad que es predictor de, bueno, pues de evitar como bastante malestar, bastantes prisas también, que esto se da mucho, que hay como mucha prisa por volver a la normalidad y hay que dar esos espacios y ese tiempo. A veces toca explorar alternativas laborales, no solo de cambiarme de trabajo, sino, bueno, a lo mejor no puedo hacer las horas que venía haciendo. Quizás hay que plantearse que previamente a la lesión, pues quizás estaba un poco desequilibrada las horas que echabas en el trabajo, ¿no? Esto también yo me lo encuentro muchas veces de, jolín, es que me pasaba el día fuera de casa. Y es de, pues eso tampoco estaba como bien previamente. Y equilibrar los roles. Cuando hablo de equilibrar los roles, es que hay veces que hay que darle como, bueno, más importancia a aquellos roles que tienen que ver como miembro de la familia, que tienen que ver como miembro de una comunidad, bueno, desde el asociacionismo también, desde el voluntariado, y que no todo a lo mejor es el trabajo, ¿no?, remunerado. Bueno, puedo probar variedad de enfoques, orientación vocacional, ir acercando al trabajo, que eso sí que lo hacemos desde aquí, lo que os decía de capacitación en habilidades y a veces dar empleo, bueno, trabajar desde el empleo con apoyo. Pero si yo la intervención la baso solo en que tú vayas a volver al trabajo, no estoy haciendo bien mi curro, para que me entendáis. Entonces, bueno, cuando se acerca el momento del alta, esto ya tenemos al menos que haberlo pegado una pensada, que es al plan B. Y el plan B tiene que ver con redirigir de nuevo la energía cuando no me puedo incorporar. ¿Dónde está mi valor como persona, más allá del trabajo? Generar nuevas rutinas, generar nuevas ocupaciones. Y esto no se hace de un día para otro, ni siquiera en el momento del alta. Pero bueno, podemos irlo trabajando previamente. Aquí, bueno, me parecía como curioso, ¿no?, el dibujito este del atragantamiento y del lío que hay. Hay veces que se pasa mucho frío efectivamente en el momento del alta y hay que ayudar a que la persona sepa dónde andan las mantas o dirigirse hacia ellas para tener un poquito más de calor. Bueno, y nada, preparando esto me hizo mucha gracia porque me encontré una lista, un greatest hits de los ingredientes de una rehabilitación exitosa. Me encanta lo de aceptar la nueva identidad, porque de verdad que si hay alguien en la sala que sabe cómo hacerlo, que nos lo diga, que es que me parece ya solo esto que daría para unas jornadas en sí misma, pero bueno, hay que ayudar a empoderar a la persona, a permitir el tiempo de duelo y sobre todo a buscar redes de apoyo. Y a modo de conclusión, y ya con lo de las redes de apoyo, dice la ciencia, y esto me respalda la evidencia científica, que el apoyo social es el mayor amortiguador que tenemos para evitar malestares con todo esto que ha pasado, ¿no?, tras la lesión. Que nos criamos en grupo, que enfermamos en grupo y que nos recuperamos en grupo.
y que sobre todo si basamos las intervenciones desde mi rol profesional en los valores personales, en aquellas cosas que para ti son valiosas, pues se asocia a una mejor funcionalidad, a una mejor capacidad de resiliencia y bueno, y a una mayor calidad de vida. Creo que nos toca escuchar más y preguntar más en general qué es lo importante para ti y qué puedo hacer para ayudarte para conseguirlo. Y ya está. Muchas gracias.